Así que el día de hoy vamos a ver acerca de lo que viene siendo ya cuáles son las técnicas conductuales que abordan lo que es la terapia cognitivo-conductual y más a profundidad con respecto a cómo se aplican estas técnicas, principalmente porque es lo que estamos llevando. Así que sin más preámbulos, empecemos. Listo, se puede ver mi pantalla. Bueno, para recapitular con respecto a lo que es la terapia cognitivo-conductual, ya se ha hablado acerca de que viene siendo la técnica más prominente en cuanto a lo que es el ámbito psicológico y cómo este permite una reestructuración de los pensamientos, puesto que a veces los pensamientos pueden abrumarnos y pueden hacernos sentirnos mal. Sin embargo, mediante lo que viene siendo la técnica adecuada y las formas necesarias para que se pueda llevar una reestructuración, un cambio de los pensamientos, entonces la calidad de vida de los individuos va a mejorar. Esto principalmente porque a veces los pensamientos generan una rumiación, estar pensando constantemente en algo, hace que se vuelva bastante molesto. Así que les invito a reflexionar si el día de hoy han pensado o han tenido alguna duda respecto a lo que es la terapia cognitivo-conductual. Un momentito. Listo. Entonces, empecemos. Primero y principal, conceptualizamos lo que son las técnicas conductuales. Las técnicas conductuales son las estrategias terapéuticas que son orientadas a modificar las conductas observables que resultan disfuncionables o poco adaptativas. En este caso son las técnicas o las estrategias para poder generar una reestructuración cognitiva. ¿De qué manera? Porque a veces los aspectos de la vida cotidiana, los factores estresantes, los ansiógenos, que son las cosas o los factores que causan ansiedad en los individuos, hacen o ayudan a que un individuo pueda sentirse bastante fatigado, pueda sentirse bastante mal. Y esto primero y principal porque las personas desconocen de cómo aplicar las técnicas adecuadamente y muchas veces tienden a dejar pasar los pensamientos negativos o hacen caso omiso a que tienen un problema interiormente. Las personas mayormente no piensan que tienen un problema y por consecuente uno termina bastante desestabilizado o se siente bastante con mucha negatividad y esto primero y principal porque no logran adecuarse o no logran adecuar correctamente los pensamientos y es por eso que uno se siente bastante abrumado. ¿Alguno de ustedes ha tenido el día de hoy un día bastante cansado, un día bastante pesado? O hoy que ya es viernes, creo que uno se puede llegar a sentir un poco fatigado por toda la semana que ha estado totalmente trabajando. De hecho, cuando una persona se sobrecarga de mucho trabajo, tiende a estallar o tiende a sentirse bastante estresado. Y a esto se le denomina como la palabra burnout, el cual viene siendo el síndrome de la persona, el síndrome del quemado. Es cuando una persona se siente bastante cansado, fatigado por una excesiva cantidad de trabajo. Y de hecho, en mi experiencia personal, últimamente yo también estaba pasando por esto, porque ahora con las clases de maestría y también con el trabajo, una sobrecarga, yo dije, hasta ahí nomás, mejor ya no quiero saturarme de más trabajo, que no puedo ya cumplirlo correctamente. Recuerden que pueden participar en los comentarios o levantar la mano por si tienen algún tipo de opinión. Recuerden que todas las opiniones son bien recibidas. Maya mencionó, he tenido demasiados pensamientos negativos. Es muy cierto porque a veces una sobrecarga de tantas cosas puede hacer que termines teniendo pensamientos negativos, ya sea hacia tu persona o también están los llamados pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos se le denomina como aquellos pensamientos que ocurren de manera involuntaria. Por ejemplo, ¿ustedes no han tenido algún pensamiento intrusivo de querer cometer un acto que saben que está mal, pero que han tenido ese pensamiento, les ha pasado por la cabeza en algún momento? Ya sea pues algo que no se considera bien en las normas sociales o en las normas estándares de la sociedad, por ejemplo. Esos son los pensamientos intrusivos. También pueden generarse debido a una alta cantidad de estrés y de ansiedad. Toda esta falta de poder manejar adecuadamente los pensamientos puede causar estos pensamientos o escenas mentales que son disfuncionales.
y que las personas no logran adaptarse adecuadamente, no logran reestructurar los pensamientos y por consecuente pues se sienten bastante mal. Además, las técnicas conductuales se basan en principios de aprendizaje que son particularmente el condicionamiento clásico y el operante, ya que se busca el poder reforzar ciertos comportamientos o ciertas acciones que sean fructíferas, que sean positivas y evitar cualquier tipo de conducta que sea negativa. ¿Y a qué viene con esto? Lo que pasa es que cuando uno repite una conducta que es negativa, se debe a ciertos factores, ¿verdad? Por ejemplo, que te sientas irritado, ya sea porque te encuentres con la persona que te cae mal día tras día, o que te sientas enojado porque constantemente te están fastidiando y así sucesivamente. Y se refuerza una conducta en ti que tú no quieres tener, pero que va a aparecer involuntariamente vas a reaccionar sin que tú lo pienses dos veces. Esto se debe principalmente a que no hay un buen manejo de nuestras conductas y esto se debe porque no manejamos adecuadamente las emociones. Recuerden, todo parte de los factores de nuestro ambiente, todo parte de los factores del ambiente y cómo estos van a terminar influyendo en nuestra conducta, cómo van a hacer que nos terminamos comportando. Si ustedes han tenido un día pesado, entonces van a sentirse irritados o van a sentirse bastante fatigados y no van a querer que alguien les esté molestando, que les esté diciendo o les estén regañando, les estén diciendo cosas, ¿verdad? Yo creo que más de uno ha tenido una semana un poco larga o han tenido una semana que pues no ha sido de tanto de su agrado. Magallanes Torres menciona, he visto que algunas personas se sobrecargan de trabajo porque se incentivan a querer más dinero. Entonces es una forma de llevar el estrés. Muy buena consulta respecto a Magallanes. Si bien es cierto, el querer conseguir dinero ya es su objetivo, muchas veces las personas tienden a confundir lo que es la efectividad con la eficacia. La efectividad, por un lado, es realizar las cosas de una manera adecuada y óptima y llegando a un resultado óptimo y adecuado. Pero la eficacia es cuando se busca lograr el objetivo, sea como sea, sin importar qué. Y muchas personas, al confundir esos términos y estas acciones, terminan sintiéndose más fatigados, terminan sintiéndose más estresados, pero que al final logran el resultado, en este caso la recompensa que logran tener. Sin embargo, hay muchas personas que les ha sucedido que, un momento, listo. Andrea menciona, a veces las personas actúan por cólera y muchos no conocen cuáles son las consecuencias que te pueden costar mucho. Es muy cierto, muchas veces no se piensa dos veces antes de actuar y debido a esto las personas terminan comportándose ya sea de una forma o denotando irritabilidad, denotando modestia, que no se sienten a gustos con respecto a ciertas cosas de su vida, ¿verdad? Y esto primero y principal porque hay mucha sobrecarga de tantas cosas que generan negatividad y que la cólera termina siendo el resultado de ya toda esta sobrecarga de factores negativos en tu vida cotidiana. Obviamente muchos no conocen cuáles son las consecuencias que pueden tener porque a veces nos dejamos llevar por el momento y no pensamos dos veces antes de actuar. Esto primero principal porque ya una falta de manejo en cuanto a las emociones termina desatando una ira en nosotros, termina demostrando un comportamiento que después nos arrepentimos, ¿verdad? Yo siento que más de uno les ha pasado que se han comportado o han mostrado una faceta de ustedes que tal vez no han querido, ¿verdad? Que no han querido demostrar, ya sea por cierta molestia, irritabilidad o que se han sentido muy iracundos en el momento. Bien, entonces, con respecto a lo que viene siendo el condicionamiento, si bien es cierto, cuando hay un comportamiento que uno quiere reforzar, se le agrega un estímulo. En este caso tenemos el condicionamiento clásico y el operante. El condicionamiento clásico, si bien es cierto, es el agregar un estímulo para que se genere un comportamiento específico, el comportamiento operante ya viene siendo una serie de estímulos,
una gran gama de conjunto de ciertas cosas que generan un comportamiento específico, pero con mucha más complejidad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual va a permitir que haya un cambio adecuado en el paciente, integrar al paciente de una manera más óptima en su vida cotidiana, para que de esta forma se evite o que el paciente termine recayendo. La semana pasada se habló acerca de lo que es la recaída en los pacientes, cómo uno puede tender a volver a repetir una acción negativa, a sentirse mal, a sentirse triste o a que su problema termine reviviendo una escena o escenas que no le gustan que vuelvan a aparecer. Es por ello que la negatividad y cualquier tipo de molestia se generan por diversos factores que al fin y al cabo el paciente debe aprender a manejar progresivamente. Porque cuando se va aprendiendo progresivamente a cómo manejar ese tipo de dificultades, entonces el paciente va a poder afrontar los retos de su vida cotidiana o de la cotidianidad que lo amerite. Por ello, se busca que el paciente logre un cambio adecuado y óptimo. Muy bien, ahora pasando con ese tipo de técnicas que son óptimas para poder conocer con respecto a lo que es el refuerzo negativo y positivo, tenemos lo que es el refuerzo positivo, el cual viene siendo entregar un estímulo que sea agradable tras la realización de la conducta. En este caso, se busca una conducta que es deseada o que se busca aumentar cuál es la frecuencia de esta conducta mediante el agregar un estímulo. En este caso, si un niño se comporta mal y ustedes le dicen que le van a dar un regalo o le dan un regalo, un juguete, etcétera, entonces el niño se va a comportar bien. Y cada vez que el niño se ponga a hacer, se ponga a discutir, se ponga iracundo, se ponga así molesto o quiera molestar a los padres, entonces se va a reforzar una conducta positiva mediante un estímulo positivo, un estímulo. En este caso, darle un regalo, darle un juguete, darle un chocolate, etcétera. Esto genera lo que es el refuerzo positivo en el niño. Como también, por ejemplo, premiar a un niño por colaborar en la casa, ya sea con un elogio o con algo que pueda incentivarlo a querer seguir comportándose de buena manera. Mediante los esfuerzos positivos, entonces se va a generar una conducta que se busca. Por ello, el refuerzo viene siendo una técnica clave para la modificación de la conducta, para que podamos modificar una conducta que a veces muchas personas tal vez no se dan cuenta de que tal vez los han reforzado o les han hecho un condicionamiento de forma involuntaria. Tal vez ustedes se han comportado de una manera muy específica en alguna situación, ¿verdad? Tal vez en este momento no se acuerden o les invito a que se pongan a pensar si en algún momento de su vida alguien les ha condicionado de esa forma. Tal vez les ha dado un regalo o les ha dado un premio o les ha algo que sea positivo al ver a una persona, algo que tal vez sientan agradable por ver a una persona. Por otro lado, el refuerzo negativo consiste en eliminar un estímulo aversivo después de la conducta adecuada, también con el objetivo de aumentar su ocurrencia. Por ejemplo, si una persona realiza una tarea a tiempo y se le exime de una actividad menos agradable, esto actúa como un refuerzo negativo. En este caso, que en vez de agregar un estímulo o que en eliminar agregar un estímulo como el refuerzo positivo, aquí ya se elimina un estímulo con tal de aún así generar una conducta. En este caso, a ver. Magallanes responde. Eso de refuerzo positivo se tiene que personalizar en base a la personalidad de la persona o aplica para cualquier tipo de personalidad. De hecho, me acordé de algo muy interesante, Magallanes, porque hablando de los refuerzos del condicionamiento y todo eso, hay un tema muy interesante como las leyes científicas de la psicología. Yo sé que una ley científica se basa en la matematización y en las operaciones matemáticas, ¿verdad? Las leyes como la ley de la gravedad, de la relatividad, etcétera, son leyes que son exactas porque se basan en los números. Pero
¿Por qué la psicología no tiene una ley científica como tal? Esto primero y principal porque la psicología es más como una ciencia sui generis. Se le denomina sui generis porque es una ciencia que tiene tanto aspectos de una ciencia formal como una ciencia fáctica. En este caso, tiene aspectos como lo que es la psicología social, la psicología organizacional, que son aspectos mucho más sociales, mientras que también tiene aspectos como la psicología experimental, la neuropsicología, que ya se basan más en el método científico como tal. En este caso, cuando se busca un comportamiento similar en un grupo de personas, puede que varíe por la subjetividad o la relatividad de cada individuo. En este caso, depende mucho de la persona como tal. Si bien es cierto, muchas veces uno espera un comportamiento, muchas veces uno puede condicionar a una persona y puede esperar un comportamiento exacto, a veces no va a salir como tal, no va a ser como uno espera, puede que sea totalmente lo opuesto o sea diferente, o la persona simple y llanamente no reaccione ante este estímulo. Y de hecho, justo me acordé de ese tema de la ley de la psicología porque estuve indagando, me acuerdo cuando estuve buscando una ley científica de la psicología, pero es imposible porque, como mencioné antes, las personas se rigen mucho de la subjetividad. Y si bien la psicología estudia también lo que es el comportamiento del ser humano, también utiliza lo que es la aplicación de métodos matemáticos. Por ejemplo, la psicometría, que la psicometría se basa en la aplicación de test psicométricos, en la construcción de test psicométricos para evaluar comportamientos, para evaluar ya sea un comportamiento específico o evaluar una situación dentro de la sociedad. Por ejemplo, muchas tesis de psicologías buscan una construcción psicométrica de un instrumento, en este caso de la creación de un test. Creo que muchos, ya, la mayoría hemos visto lo que es un test aplicado en individuos, ¿verdad? Pero los test psicométricos se rigen mucho de lo que es la escala Likert, que son A, B, C, D, E, entre siempre repite un comportamiento o nunca repite un comportamiento. Creo que es un tema un poco salido de lo que es el tema de la terapia cognitivo-conductual, pero justamente me acordé de eso porque varía mucho de cuál es el tipo de personalidad de la persona, porque no todos van a reaccionar de la misma forma. Es por ello que los tipos de condicionamiento van a ser muy factibles dependiendo de cómo sea la persona. Ya sea, por ejemplo, a ver, dice Magallanes, ¿por qué dicen que es mejor usar más el refuerzo que el castigo? El castigo no sirve. Justamente vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el tema del castigo positivo y negativo, los cuales también existen para poder generar una conducta que sea positiva o una conducta que sea negativa y cómo podemos moldearlo adecuadamente. En este caso, el castigo positivo se refiere o se conceptualiza como lo que es la aplicación de un estímulo aversivo tras una conducta problemática, como una llamada de atención por una conducta inapropiada. En este caso, se genera un castigo a una conducta que no es adecuada, que no es óptima. Cuando hay niños que se comportan mal en el colegio, ¿cómo se elimina, cómo se puede eliminar esta conducta o este accionar negativo mediante lo que es una llamada de atención, lo que es llamar a sus padres, o también decirles, o también, bueno, en algunos casos el jalón de orejas, para evitar que esa persona vuelva a cometer un acto que obviamente es totalmente negativo. Es por ello que el castigo tiene la finalidad de poder reducir la frecuencia de conductas no deseadas, mientras que el condicionamiento hace que aparezca una conducta, el castigo hace que desaparezca una conducta que no se busca, una conducta que es negativa. Ustedes también han realizado algún castigo en algún momento, tal vez de forma involuntaria, también han condicionado a alguien de forma involuntaria. ¿No les ha pasado que le han dicho a alguien, mmm, si te portas mal, entonces no te voy a regalar un juguete, o no le han dicho a su hijo, sobrino, o si tú te comportas mal, entonces te tendré que jalar las orejas. Mediante este castigo, para eliminar una conducta,
negativa, entonces ya se viene refiriendo a lo que es el castigo positivo. Mientras que por el otro lado, el castigo negativo ya implica retirar un estímulo agradable como consecuencia de una conducta, por ejemplo, restringir el acceso a dispositivos electrónicos por incumplir la norma. En este caso es ya retirar un estímulo agradable que se va repitiendo. En este caso, el estímulo, que es algo positivo, es algo ameno, se termina eliminando. ¿Por qué? Esto principalmente porque la conducta o porque el comportamiento ya viene siendo negativo. Para ejemplificarlo mejor, le estás dando todo el tiempo a un niño un caramelo, ¿verdad? Para que no se comporte mal. Pero el niño llega a un punto en el que sigue comportándose mal, entonces, ¿qué es lo que haces? Quitarle ese estímulo positivo y cambiarlo por un castigo. En este caso, creo que está mal decir la palabra, bueno, sí, gritarle para que no se comporte así, y ya estarías eliminando lo que es el estímulo positivo. Ya lo estás cambiando por un castigo negativo en este caso. Entonces, a opinión suya, ¿el castigo es más funcional que el condicionamiento o el condicionamiento es más funcional que el castigo? ¿Cuál es lo que usted, o alguna vez ustedes han aplicado esto o les han aplicado esto? Me gustaría invitarlos a participar con respecto a si han tenido alguna situación similar, han tenido algún momento que también sea donde les hayan eliminado algún estímulo positivo, les hayan quitado lo que les gusta. Yo creo que a todos nos ha llegado a pasar porque es algo totalmente normal. Entonces, por ello, y principal, a veces ha sucedido. Enid menciona, yo he aplicado los dos castigos con mis hijos. Muy cierto, Enid, a veces es muy importante para poder eliminar un comportamiento que no se busca, que no se desea, ya sea porque se han portado mal, porque se han discutido con un compañero. Son situaciones que así son muy situacionales, son muy puntuales porque a veces suceden. Y Mayer menciona, no estoy de acuerdo con el condicionamiento. Muy cierto, Mayer. Muchas personas también pueden no estar de acuerdo con el condicionamiento. De hecho, es un tema bastante polémico, primero y principal, porque se puede también catalogar como un cierto grado de manipulación, ¿verdad? Cierto nivel de manipulación, que si tú agregas un estímulo hacia una persona, va a terminar reaccionando de una forma específica. Y es muy cierto, la psicología viene siendo muy compleja y muy interesante aún así. Y esto porque de por sí el comportamiento humano es algo que es muy, tiene una gran cantidad, una vasta cantidad de ramificaciones, una vasta cantidad de temas que son muy importantes e interesantes de conocer. Aunque esas técnicas pueden ser efectivas, deben aplicarse con precaución y ética, priorizando el refuerzo sobre el castigo. Muy cierto, porque a veces uno se puede llegar a pasar con el castigo, puede ser bastante severo, puede ser un poco demasiado, por así decirlo, no sutil, sino que no es tan ameno como uno espera. Y esto porque a veces las personas no controlan adecuadamente su comportamiento o el castigo que van a darle a alguien. Ya sea una llamada de atención en frente de todas las personas, en frente de sus amigos, a veces puede generar una incomodidad o hasta sentimientos de vergüenza, ya sea que en el colegio hayan llamado la atención a un alumno, pero este alumno haya estado rodeado de sus amigos o de sus compañeros de clase, y obviamente va a generar esta incomodidad, obviamente, y es un poco molesto, y a la larga puede hasta generar como una situación en el alumno o en la persona que sienta cierta negatividad o cierto repelo o hasta tristeza en algunos casos por la vergüenza que tiene acumulada. Dice Julio, también es importante considerar cuestiones como la frecuencia, latencia y la intensidad del estímulo. Eso es muy cierto. Estos factores que ya se basan más
el estímulo como tal, las características de cómo es el estímulo, también van a variar mucho dependiendo de la persona en sí a quienes les van a aplicar el condicionamiento, a quién van a condicionar, aplicar condicionamiento está mal, digo, a quién va a condicionar, ya sea porque va a ser dependiendo, va a ser muy frecuente o van a ser de manera muy aislada, muy atemporal o muy temporal también. Además que estos factores influyen mucho en cómo, depende mucho de la personalidad del individuo, depende mucho de la personalidad del individuo y esos factores siempre van a regirse de la relatividad, en este caso de cómo va a ser eh, cómo son los individuos a quienes se les va a aplicar lo que es el condicionamiento. Así que sí, se puede, es un tema un poco polémico porque muchas veces puede confundir con lo que es una cierta grado de manipulación. Luego tenemos otra técnica de la terapia cognitivo-conductual, viene siendo la economía de fichas. La economía de fichas se conceptualiza como, o se basa también en lo que es el reforzamiento positivo, a través de un sistema estructurado. En este caso, los pacientes van a recibir ciertas fichas, puntos o símbolos que pues emiten una conducta deseada. Por ejemplo, hay situaciones en donde se les muestra a un niño o se les muestra a alguien una ficha en donde hay ciertas cosas que mmm, denotan un comportamiento, ya sea una ficha con una imagen de alguien comportándose mal o una ficha de alguien mostrándose o comportándose de una manera específica, ya sea feliz, triste, enojado, etcétera. En este caso, ¿cómo se aplica la economía de fichas? Es explicándole a un niño o explicándole a un joven cómo se ve su comportamiento, cómo es que así se comporta. Y obviamente el niño o el joven va a sentirse así con esta duda o con esta pregunta de yo no sé, yo no me veo así o yo no siento que sea así. ¿Qué pasa si un niño no quiere canjear sus fichas? ¿Pierde sentido la técnica? No, no realmente bueno, buena pregunta. Cuando hay un canje de fichas, de preferencia no se busca, porque de por sí la ficha que se le entrega al niño viene siendo ya más estructurada, ya viene siendo algo que es específico en el niño, no el estar cambiando de fichas ya empezaría a perder sentido en este caso. Luego tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. Bien, en este caso cómo se tiene un objetivo de enseñar y fortalecer las conductas que pueden permitir a un individuo que puedan ser de manera efectiva en contextos sociales. En este caso, eh, aplicar lo que es el role-playing, por si quienes no conozcan lo que viene siendo el role-playing, viene siendo como una escenificación, un momentito, listo, no, disculpa, ya estoy yo. Lo que pasa es que me habían llamado afuera de mi habitación, pero ya.
Volviendo con lo que voy diciendo el role-playing, se conceptualiza como una actividad que se genera o se escenifica una escena en específico. Por ejemplo, un role-playing que yo me acuerdo haber visto hace ya varios años, fue acerca de una escena en donde hay un niño que se comporta de manera negativa y le pega a sus demás amigos. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar esta escena? Obviamente que el bullying está mal. Por ese principal, el role-playing ya vienen siendo escenas que se les denomina o se les deja a los niños o a las personas para que puedan participar. Claro, el juego de roles, obviamente en español. O también lo que viene siendo la retroalimentación. La retroalimentación se basa en cómo puedes explicarle a alguien qué cosas puede mejorar. O también mejor denominado como una crítica constructiva. Magallanes menciona, ¿cómo enseñan habilidades sociales a alguien que le da miedo hablar con otros? ¿Hacen juegos de roles? Muy buena pregunta, Magallanes. De hecho, cuando hay una persona o hay un individuo que tiene miedo de poder hablar con otras personas, en este caso agorafobia, eh, hay que tomar muchos factores con mucha precaución, porque muchos psicólogos se confunden de que a veces tienden a pensar que que los alumnos todos tienen las mismas habilidades sociales. Pero, ¿qué pasa cuando se le pone un ejercicio así a un niño que tiene dificultades para expresar con otras personas? Obviamente se va a sentir incómodo, ¿verdad? Se va a sentir mal. Y este es un factor que a veces se deja pasar o que no se toma muy en cuenta y que por consiguiente se hace que el niño sienta bastante incómodo. Primero y principal, hay que analizar previamente a ese tipo de juego de roles, hay que analizar, hay que verificar, hay que encargar de cerciorarse de cómo son los niños uno por uno. En este caso, una evaluación individual de tal vez este niño tiene unas mejores habilidades sociales que otro, este niño tiene una inteligencia emocional más acertada o más eficaz que otros, y etcétera. Porque al momento de ejecutar ese tipo de prácticas, aquí hay que tener mucha precaución. Y en este caso, ¿cómo ayudar a un niño o a alguien que pueda tener miedo a hablar con otros? Aquí se tiene que tomar en consideración, primero y principal, preguntarles si quieren participar o no. Porque si no quieren participar, no vamos a obligarlos a que hagan eso, ya que si no, si les va a generar molestias, si les va a molestar, entonces no, sería algo antiético. Entonces, ¿cómo hacer en este caso? Pues, primero y principal, ya les dije, preguntarles si quieren participar. Luego, si quieren participar, entonces darles la oportunidad y decirles al público, pues, que al fin y al cabo todos son ganadores, darles un incentivo o elogiarlos, porque esto motiva a que quieran participar, porque esto motiva y esto les genera un incentivo de querer seguir adelante, de querer realizar una acción que sea positiva. En este caso, los juegos de roles tienen que ser bastante estructurados. Y no solamente con juegos de roles, sino con cualquier práctica o técnica psicológica, porque cualquiera de estas prácticas se basa mucho de la subjetividad de cada individuo, de la subjetividad de si quieren participar, si quieren realmente actuar. Bien, bueno, volviendo a la retroalimentación se basa mucho en la crítica constructiva. En este caso, cómo podemos explicar algo que sea necesario, que sea importante o de imperiosa necesidad de poder reestructurar o alimentar en cuanto a más conocimiento o a ciertas críticas que puedan ser necesarias para un comportamiento. En este caso, tal vez yo expongo en una clase en frente de mis compañeros y alguien me dice la retroalimentación de cómo puedo mejorar. En este caso, yo digo, también tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en ciertas acciones que sean ciertas acciones para exponer de una mejor manera, de una mejor forma la próxima vez que yo salga a exponer, y de esta forma pues me retroalimenta. En este caso hay una mejora en cuanto a mis habilidades sociales. Y también el refuerzo, por último, el cual ya se basa mucho más en lo que es el adquirir o lo que es demostrar cómo se puede generar una conducta positiva mediante lo que es el refuerzo.
En este caso tenemos habilidades blandas o habilidades como la asertividad, la escucha activa, la expresión emocional y la resolución de conflictos. La escucha activa, de hecho, acordándome de esto, es una habilidad muy fundamental para cada individuo que a veces se deja pasar de largo. Si bien es cierto, la escucha activa viene siendo la forma en cómo uno escucha activamente a los demás sin interrumpirlos, muchas veces cuando uno conversa con alguien termina ya sea opacándolo o ignorándolo. Y recuerden que no se tiene que confundir la palabra oír con escuchar. Una cosa es oír ruidos de la casa, ruidos del hogar, ruidos de la calle, ruidos de donde esté, del colegio. Y otra cosa es saber escuchar. Saber escuchar es interpretar lo que te digo. Recuerden, la escucha activa son habilidades blandas muy fundamentales para cada individuo que deben aprender a aplicarlo. Magallanes menciona, si el refuerzo negativo quita algo molesto, no es lo mismo que un premio refuerzo positivo, no necesariamente porque volviendo con esto, justamente yo también tenía un poco de confusión respecto a lo que viene siendo el refuerzo eh, cuando yo estaba aprendiendo de psicología. El refuerzo negativo como tal no elimina un estímulo, pero mientras que lo que es el refuerzo positivo añade lo que es un estímulo para generar una conducta. Mientras que el refuerzo negativo, por otro lado, elimina un estímulo para una conducta que sea adecuada. En este caso tenemos el refuerzo positivo, que es entregarle a un niño lo que es una paleta o un juguete o un caramelo para que tenga un comportamiento específico. El refuerzo negativo es darle como una actividad o algo que sea menos amena o quitarle algo para que se comporte como tal. En este caso, por ejemplo, cuando un niño se comporta mal, y le das el refuerzo positivo, en este caso un caramelo, un chupetín, un chocolate. Eh, Cuando le quitas ese estímulo, entonces lo que se espera es que el niño ya no se comporte de esa forma, ya no se espera que el niño se comporte de una forma así, mostrando molestia, sino ya se le quita el estímulo para demostrar un refuerzo positivo. Y en este caso, si es que el niño ya no se comporta de esa forma, ya no se comporta de una forma más tranquila, más buena, entonces ya se genera lo que es el castigo, que es pues un jalón de orejas o una regañada, ya sería lo que viene siendo un castigo positivo, que es para generar una conducta positiva, en este caso, que el niño se calme. Sí, es un poco confuso en cuanto a lo que viene siendo los casos de los refuerzos y los castigos. Y tienen cierta similitud, porque de hecho aún hasta el día de hoy hay ciertas confusiones, pero recuerden, los refuerzos son el añadir un estímulo, ya sea positivo o el eliminar un estímulo, mientras que el castigo es dar un castigo, en este caso algo que no sea tan agradable, o eliminar o generar un castigo que sea, pues, o eliminar un estímulo positivo. No sé si es sarcasmo, pero muchas gracias. Sí, es un poco complicado. Andrea menciona una consulta. ¿Qué ejercicio se puede recomendar para mejorar la escucha activa? Porque algunas personas a veces es que por poco se quedan retenidos por poca información que es difícil de comprender. Bueno, Andrea, bajo este contexto, en cuanto a lo que es que a veces pocas personas pueden retener poca información, a veces es necesario pues consultar con un especialista para generar actividades que sean para lo que es una mejora en la atención. Actividades como, por ejemplo, juegos de palabras o juegos de palabras que sean más largas para que la persona pueda aprenderla o memorizarla. Porque muchas veces no se, no se entrena el cerebro, no se entrena a la mente. Y por eso llega un punto en el que nos cuesta o se nos hace más difícil poder recordar las cosas. De hecho, un caso propio es acerca de cuando yo empecé a estudiar lo que es la maestría, tenía, no tenía tantas dificultades para memorizar ciertas cosas, porque previamente ya había estado leyendo, había estado memorizando palabras complicadas, palabras complejas, pero había momentos, antes de obviamente meterme a la maestría,
Habían días que se me dificultaba aprender cosas, se me dificultaba poder retener cierta información. Y esto era porque a veces no se le entrena al cerebro. Así que lo más recomendable es que puedan leer en un diccionario también palabras más complicadas y aprenderse al menos una o dos palabras al día. Créanme que a mí me ha servido bastante el poder aprender, porque no solamente eso mejora en cuanto a mi léxico, sino también mejora el conocimiento y a la información general. Y gracias a esto van a poder tener una mejora en la escucha activa, el poder retener las cosas, el poder darle una mejora en cuanto a lo que es la interpretación hacia lo que te digan. Porque ellos, primero y principal, la escucha activa siempre va a ser muy fundamental para que ustedes y para que las demás personas no se sientan ignoradas, para que ustedes, para que las personas de su alrededor confíen en ustedes, porque a veces la gente, como mencioné en la primera clase, necesitan ser escuchadas, necesitan que alguien esté ahí para ellos, que se sientan con esa confianza para los demás, porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos constantemente y no sabemos escuchar, porque muchas veces, no me acuerdo qué filósofo decía esto, creo que Rousseau, pero él mencionaba acerca de que muchas veces las personas tienden a hablar demasiado, pero que se les dificulta hablar. No sé si era vosotros, creo que era Emilio Cioran. Me ha dado curiosidad el poder leer otra vez lo que respecto a ese autor, pero es muy cierto que nosotros podamos aprender a escuchar a los demás, que hablemos menos, que podamos interpretar lo que nos digan y que si alguien les pide ayuda, ustedes dénsela. En casos como, por ejemplo, la ansiedad social, el trastorno del espectro autista y dificultades interpersonales, muchas veces este juego de roles o ese tipo de situaciones estructuradas que pueden permitir de que los niños o los individuos puedan agilizarse, puedan comportarse de una forma más cómoda o que puedan comportarse y puedan saber cómo actuar ante situaciones que van a aparecer en su vida o posteriormente, ayuda mucho porque de esta forma los niños pueden eh, tener ciertos ejemplos de qué situaciones van a vivir en su vida cotidiana. Creo que, si me dejo entender, a veces el trastorno del espectro autista hace que los niños tengan dificultad para poder socializar. O sea, un niño con autismo muchas veces puede tener esa dificultad. Pero de hecho, leí un artículo muy interesante acordándome de esto, que muchas veces el autismo, el Asperger o cualquier tipo o el trastorno de inatención e hiperactividad, muchas veces incrementa porque la gente de su alrededor tiende a tacharlos como tal, o sea, tiende a tacharlos como personas raras, cuando obviamente no lo son. Son personas como nosotros, como comúnmente somos, y actúan, comen, respiran, toman agua, etcétera, como nosotros, pero que en un 20% de casos, en un 20% de situaciones que las personas con autismo o Asperger incrementa, esto primero y principal porque las personas tienden a tacharlos, tienden a ignorarlos o tienden a discriminarlos. Y muchas veces la discriminación también se basa en los individuos que tienen una condición, que que no solamente la discriminación se basa de forma interracial o ya sea dependiendo del género de alguien, sino también de ciertas cosas o ciertos factores que a veces se ignoran, como por ejemplo las personas con alguna discapacidad o también personas que tienen algún aspecto propio o un aspecto que lo categoriza, que muchas veces lo categorizan como si fuera diferente, cuando al fin y al cabo, obviamente, nadie es diferente que los demás, todos seguimos siendo iguales. Magallanes menciona, en caso de TEA, hay algunos que demuestran alguna inteligencia superior en algo. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Yo leí un artículo acerca de lo que son los casos de TEA, que son por lo menos un 50% de niños que tienen lo que es el TEA. Creo que se llaman neurodivergentes las personas que tienen que tener un coeficiente superior a lo que, con respecto a lo que son 100 de IQ, si no recuerdo, 100 de coeficiente intelectual. De hecho, conozco personas que tienen lo que es TEA o autismo, lo que es el trastorno de espectro autista, que son muy inteligentes, que de hecho tienden
a tener habilidades o tienden a memorizarse una historia completa de algo muy puntual, muy interesante, y hasta tienen habilidades en cuanto a habilidades artísticas muy bien desarrolladas. Y es que esto se busca que se potencie. Esto debería buscarse a que se pueda potenciar, porque muchas veces se le deja de lado a las personas o a los niños que tienen este tipo de condiciones. O sea, eh, no hay un buen manejo en cuanto a los colegios, por ejemplo, para algunos niños que tienen esas condiciones. O sea, no se adapta adecuadamente las clases. Y si bien es cierto, esto ya es parte, dependiendo de los docentes, que se les pueda, que puedan tener una mejor plan estructurado en cuanto a lo que es la metodología que van a aplicar para poder enseñar o impartir sus clases. También es importante que puedan adecuarse a niños que tienen algún tipo de condición para que de esta manera se sientan en grupos, se sientan bien en donde están, en el colegio, en el salón de clase, no se sientan mal con ellos mismos, se sientan como parte de lo que es el colegio, de la enseñanza. Bueno, ahora sí, volviendo con lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual, porque creo que ya me he olvidado. Volviendo con respecto a lo que viene siendo las técnicas de la terapia cognitivo-conductual. La exposición gradual. La exposición gradual se basa en una técnica que es muy fundamental en el tratamiento de trastornos de ansiedad y fobias. Lo mencioné hace como 2 clases respecto a lo que es la exposición gradual. Creo que la clase anterior fue la primera clase, pero aquí mencioné como una exposición progresiva de ciertas cosas que no te gustan puede ayudarte a superar ese miedo. Por ejemplo, alguien tiene miedo a algún insecto, alguien le tiene miedo o tiene fobia hacia un bicho, ya sea las arañas, ya sea los grillos, los carachas, etcétera. Ese tipo de miedo es totalmente normal, totalmente natural. ¿Por qué? Porque se genera en alguna parte de nuestra vida que a veces pues no podemos controlar adecuadamente y por eso se termina convirtiendo en una fobia. Hay personas que le tienen miedo a cosas como el número 2 o el número 4 o también le tienen miedo al número 6 o también tienen miedo al color amarillo. Son miedos que son totalmente, por así decirlo, subjetivos dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo puedo tenerle miedo a los grillos, a los aviones o a los barcos. Yo creo que aquí todos tienen miedo a algo. Creo que todos tienen miedo a algo que a algunos pueden parecer, que puede pensar que es irracional, pero realmente no. Son cosas que nos han pasado en nuestra vida y que luego se desencadenan como una fobia. En este caso, la exposición gradual permite que mediante lo que es esta técnica genera como minimizar este nivel de este grado de miedo, minimizar ese nivel de miedo. Para ejemplificarlo mejor, si alguien le tiene miedo a los ratones, como menciona Maya, y he tenido que agarrar uno para tratar de mejorar la situación, obviamente, eh, los psicólogos, he leído de algunos psicólogos que aplican ciertas técnicas de la exposición gradual, que primero proyectan una pantalla mostrándote, en este caso, a un ratón. Primero te muestran imágenes de ratones, te muestran juguetes de ratones o te muestran videos de ratones. Si el paciente reacciona mal, entonces hay que bajar la intensidad o el grado de lo que es la aplicación de esta técnica, porque muchas veces el paciente puede reaccionar de una manera que no le gusta, que no le parece adecuada o no le parece como que la forma de poder afrontarlo adecuadamente, y eso es algo que pues puede llegar a suceder. O sea, eh, yo también le temo a los grillos y nunca, si bien es cierto, nunca he tenido o nunca he pasado por lo que es la exposición gradual, sí sé que es una técnica que va a permitir que uno tenga a enfrentar ese miedo. Y a veces hay situaciones muy radicales donde te ponen a prueba, poniéndote el miedo como tal, poniéndote a enfrentarte el miedo de una forma radical o de una forma espontánea, o sea, así en el momento. ¿Alguien le tiene miedo a los aviones, a los buses, a los barcos o a algún otro miedo que puede parecer irracional? Recuerden que es anónimo, bueno, no es anónimo el chat, pero me gustaría saber sus participaciones porque creo que lo mencionamos hace como 2 clases también de los miedos irracionales, que no son irracionales, sino que son normales.
Magallanes menciona, en la exposición gradual, ¿qué pasa si la persona siente mucho miedo al principio? ¿La obligan a seguir? No, porque el psicólogo siempre tiene que verificar en cuanto a lo que es este nivel de miedo o de ansiedad, porque puede incluso desencadenar que el paciente termine teniendo más miedo, termine teniendo más, la fobia termine incrementando gradualmente. O sea, es, es, hay que ser muy cauteloso también con lo que uno va a aplicar, porque muchas veces puede ser muy contraproducente hacer que el paciente se enfrente a su miedo como tal. Es por eso que ese tipo de técnicas ayudan a enfrentar los patrones y poder pues mantener pues una, una mejora progresiva en cuanto a lo que es habituarse al estímulo ansiógeno, al estímulo que no le gusta, que le molesta. Y si bien es cierto, la exposición gradual hace que una persona se sienta, pues, que pueda afrontar ese miedo, también es importante que el psicólogo pueda tener cierto cuidado, ser cauteloso con respecto a esa técnica, porque es muy de mucho cuidado. De hecho, también había leído una técnica que cual, no, leído, no, no había visto un video de cómo a un paciente le estaban haciendo que toque unos insectos. Creo que en ese caso ya son muy radicales, pero ya depende mucho de cómo el psicólogo y el paciente trabajan progresivamente. Monse menciona, mi miedo es a las alturas y supongo que es por lo mismo que no puedo realizar ejercicios con brincos altos y procedo a sudarme las manos. De hecho, muy cierto, Monse, también me da miedo a las alturas y ese tipo de ejercicios pues un poco más complejo de aplicar y esto principalmente porque eh, el miedo que te genera a veces es muy importante que poco a poco puedas ir afrontándolo. Así que no se le pide, no se le exige a alguien que afronte su miedo así de un día para otro. Y de hecho, el sudar las manos también es un rasgo de nerviosismo, es un rasgo que en algunas personas también pasa y es totalmente normal. Luego tenemos la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática viene siendo una técnica conductual que combina la exposición a estímulos temidos con técnicas de relajación. En este caso, cómo se puede aplicar técnicas más relajantes para poder minimizar o reducir lo que es la cantidad o la gravedad de un miedo que puede tener una persona. En este caso, el miedo puede variar su intensidad y mediante lo que son técnicas de relajación, mediante lo que es la respiración, una persona puede afrontarlo tranquilamente. Esto es diferente a lo que es la exposición gradual. Esto ya viene siendo como un control más ameno, más tranquilo, como el malestar puede reducirse progresivamente, pero obviamente mediante lo que es la técnica de las técnicas de la relajación. Así que para enfrentar los ansiógenos, los psicólogos pueden variar mucho sus técnicas. Esto se basa siempre y cuando de el paciente, de la subjetividad del paciente. Así que siempre y cuando, siempre ustedes deben tener en cuenta que las personas son muy relativas, son muy subjetivas. Uno no puede pensar que una persona va a actuar como las demás personas, siempre va a variar mucho la relatividad. Magallanes le menciona, las desensibilización sistemáticas como apagar el miedo relajándose funciona igual para todos. Eh, Obviamente, como mencioné respecto a eso, las puede variar dependiendo de la persona, ya que hay personas que tal vez manejan mejor los miedos mediante lo que son los ejercicios de respiración, mientras que otras personas pueden manejarlo mediante la exposición a ese miedo. Disculpen. Por eso el principal para afrontar cualquier tipo de miedo, es necesario poder reducir la gravedad de la situación. Les invito a pensar, ¿ustedes cómo afrontarían su miedo? ¿Siendo expuestos hacia ese miedo o mediante ejercicios de respiración que va a permitir que puedan calmar ese miedo, que puedan hacer sentirse más tranquilos o puedan afrontarlo de una manera más tranquila, adecuada y óptima? Eh, Más o menos, ¿cómo ustedes podrían afrontar un miedo?
les invito a interiorizar respecto a eso. Los ejercicios de respiración, recuerden que son los ejercicios del 4-3-2-1, de la respiración diafragmática, de meditar, de hacer yoga, de técnicas que son más tranquilas, más amenas, por así decirlo. En mi caso, por ejemplo, si bien que es cierto, nunca he afrontado mi fobia, que viene siendo la fobia a los grillos. Nunca los he afrontado como tal, pero pienso que en mi caso sería mediante lo que es la exposición gradual, o sea, directamente afrontar ese miedo como tal. Erwin mencionó, ejercicios de relajación también son muy fundamentales, los ejercicios de relajación para poder calmar un miedo, una ansiedad latente, una situación que amerite el que nosotros podamos tranquilizarnos, que podamos estar más relajados, más fresh, por así decirlo. Alexandra menciona, yo le tengo miedo a la oscuridad. A veces me puedo cantar o hablar en voz alta cuando estoy en un lugar oscuro. Alexandra, créeme que también me ha pasado lo mismo. Situaciones donde hay oscuridad, también como que yo he tenido ese miedo y a veces a las noches puede llegar a darte ese miedo, ¿verdad? A veces por la madrugada puede uno tener ese miedo eh, que puede ser irascible, que puede ser un poco mortífero para uno. Maye mencionó, en mi caso me ha servido la confrontación. Muy cierto, Maye, también la confrontación ayuda mucho directamente a afrontar ese miedo y así directamente ir a afrontarlo y pues que pueda reducirse el nivel, la gravedad de ese miedo. Luego tenemos la activación conductual. La activación conductual ya viene siendo una técnica que permite o contrasta con respecto a los patrones de inactividad y retraimiento que suele acompañar la depresión. En este caso, actividades que sean adecuadas y placenteras para que pueda reducirse el nivel de depresión. Por ejemplo, una organización de las actividades, ya sea un cronograma de actividades, ya sea plantearse ciertos refuerzos positivos, por ejemplo, este día voy a comer saludable, voy a ir al gimnasio y voy a dormir a mis horas. ¿Qué puedo tener de recompensa? Comer un chocolate, por ejemplo, al final del día, o mañana comer lo que me gusta, ir a comprar algo que me guste, y mediante técnicas que sean necesarias como para poder evitar lo que son algún tipo de depresión o causar la procrastinación. Entonces, aquí viene siendo la activación conductual. Tratar de mejorar. Magallanes menciona, si una persona con depresión no quiere hacer absolutamente nada y se cierra, ¿cómo la motivan para que empiece a hacer actividades? Bueno, hay muchos casos para poder ejemplificar esto. Eh, Hay psicólogos que aplican técnicas que son más progresivas, una mejora progresiva. Por ejemplo, hay un chico, un adolescente, que poco a poco las cosas que se le van a ir dando para que pueda ir mejorando son que cuando empiece a activarse, cuando empiece a hacer acciones, entonces sus padres lo van a ir recompensando, ya sea sacándolo a comer o llevándole un caramelo o llevándole un chocolate o el helado que le guste. Eso es poco a poco. Las recompensas van a ir mejorando progresivamente, porque a veces es muy complicado que una persona quiera motivarse a sí misma y muchas veces alguien puede llegar a sucumbir ante la depresión cuando esto se alarga durante 6 meses. Por ello, principal, es muy fundamental que para motivar poco a poco que puedan hacer actividades, pues se le vaya recompensando con cosas así de manera progresiva, con cosas o con metas a corto plazo, metas que la persona pueda cumplir. Porque si bien es cierto, la depresión o cualquier ese tipo de acciones te puede afectar, muchas veces todo empieza desde el cambio de uno mismo, porque por más difícil que sea, por más complicado que llegue a ser una situación, si es que tú no empiezas a actuar, entonces pues nunca uno va a poder salir de esa situación y es muy complicado y muy difícil, pero directamente decirlo, todo empieza desde el cambio de uno mismo.
Y las técnicas que usan psicólogos es poco a poco ir recompensando, ir ayudando a que el alumno, a que la persona pueda ir logrando pequeños retos, logrando pequeños objetivos, y así se van a volver en grandes objetivos, progresivamente hablando. Bien, en cuanto a lo que respecta a las terapias de tercera generación, primero y principal, he mencionado que la terapia cognitivo-conductual es de segunda generación. Ese tema también me dio mucha curiosidad porque las terapias de tercera generación tenemos la terapia de la adaptación y compromiso, la terapia del ético-conductual, la terapia basada en mindfulness, la terapia basada en la compasión y la terapia metacognitiva. Este tipo de terapias hacen que una persona acepte su situación o se acepte a sí mismo. Porque para cambiar siempre es importante que alguien pueda aceptarse como tal. Por ejemplo, la terapia Gestalt. La terapia Gestalt es una terapia muy conocida respecto a lo que es un cambio en la persona, pero que a veces te hace entender cosas o patrones de tu vida que no te has dado cuenta. Por ejemplo, vas con una psicóloga o un psicólogo que te aplica una terapia Gestalt y al final como resultado, como conclusión, te dice que eres una persona muy perfeccionista. Entonces, en ese momento tú vas a decir, pero yo no soy perfeccionista, pero yo no soy así. Pero la terapia Gestalt te hace entender o te hace adentrarte o a reflexionar, te invita a reflexionar cómo eres tú como persona. ¿Qué cosas son en ti que tal vez no te has dado cuenta, que a veces pasas de largo? Las terapias de tercera generación, como la terapia, claro, la de eh, acto de compromiso, ¿qué tiene de diferente? Como mencioné antes, te hacen aceptarte a ti mismo. Mientras que la terapia tercera generación te hace cómo eres tú, o sea, cómo es tu personalidad, cómo son tus comportamientos, cómo son tus pensamientos. Mientras que la terapia de segunda generación hace que te dice que tus pensamientos malos son malos. Y la terapia de tercera generación te dice que los pensamientos que tú tienes son parte de ti. Eres tú, o sea, al fin y al cabo, eres tú como persona. Solo te queda aceptarte a ti mismo y aprender a cambiar o a controlar esos pensamientos, esos comportamientos. A diferencia de la terapia de segunda generación que directamente te dicen, estos pensamientos son malos en ti, son malos, negativos y deben sí o sí cambiarse. Otra terapia, por ejemplo, como el análisis integral de pareja, es el poder que las parejas puedan aceptarse como son y buscar qué fue lo que los unió en primer lugar. La terapia de la aceptación y el compromiso, tal y como es su nombre, también ahonda en que una persona pueda comprender cómo es a sí misma y aceptarse progresivamente de que su personalidad y su forma de ser ya son parte de sí misma. También tenemos la terapia dialéctico-conductual, que la terapia, esta es una terapia muy interesante porque el psicólogo va trabajando con el paciente de manera progresiva. En este caso, tú le comentas al psicólogo tus problemas y el psicólogo te va a decir, pero tú estás mal en esto, pero tú estás mal en lo otro. O sea, te va a ir comentando y te va a ir retroalimentando progresivamente. Te va a ir diciendo en qué cosas estás bien, en qué cosas está mal. Y es como entablar una conversación, pero directamente el psicólogo ya te va a decir las cosas que quiere, cómo eres tú y qué cosas puede hacer para cambiar. Volviendo con lo que es la terapia metacognitiva. La terapia metacognitiva, cuando veo una palabra que dice metacognitiva, significa meta es como algo por encima de algo. Por ejemplo, la metacomunicación es comunicar algo y que esa comunicación se interprete de una forma dependiendo de la persona, cómo lo interpretas en la comunicación. O en este caso, la metacognición o la metacognición es el pensamiento del pensamiento, la epistemología del pensamiento, la génesis del pensamiento. ¿Qué es lo que genera ese pensamiento? En este caso, la terapia metacognitiva se encarga o enfrasca lo que es lo que tú piensas
y que tal vez tus pensamientos tienen otra interpretación, tienen algo mucho más allá de lo que tú piensas comúnmente. La terapia de mindfulness también vamos a ver en una clase posterior respecto a lo que viene siendo esa terapia porque se me hace muy interesante. ¿Por qué mezclar terapias cognitivas y conductuales? La terapia cognitivo-conductual, si mal recuerdo, es de Aaron Beck, el cual pues, fue uno de los principales padres de la psicología de la terapia cognitivo-conductual hace como 50 años. ¿Y por qué mezclar? Porque la terapia cognitiva se basa mucho en tus pensamientos, en que dependiendo de tus pensamientos van a ver tus comportamientos, va a darse tus comportamientos como si como para ultimar lo que tú piensas se va a terminar denostando en un comportamiento, se va a terminar generando un comportamiento. Por eso es que se mezcla la terapia cognitiva conductual, porque tus pensamientos se basan en tus acciones. Es por ello que para concluir, las técnicas conductuales, pues, son importantes y esenciales de la terapia cognitivo-conductual, ya que permiten intervenir en ciertos comportamientos que son desadaptativos, que son comportamientos que tal vez no son tan agradables, que son molestos, que pueden ser bastante incómodos de tener, de que muchas veces los resultados con lo que uno obtiene no son tan satisfactorios o no son tan plausibles o afables para una persona, son algo bastante molesto y que uno pues trata de eliminar de su vida, trata de eliminar sus pensamientos. Es por ello que las técnicas cognitivas potencian resultados mediante lo que viene siendo una transformación en ti, una transformación en el individuo que es muy fundamental que se dé. Por ello y principal, si no hay una transformación adecuada en el individuo, entonces este cambio nunca se va a dar. Todo parte de uno mismo, todo parte de que uno pueda aprender a afrontar las situaciones y pueda afrontar los momentos de dificultad. Entonces, Andrea menciona una consulta adicional. Motivar a una persona que tenga que salir de la zona de confort luego de unos días de trabajo que genera como producto de estrés que en realidad es malo para la salud, sin momento de descanso perjudicial. Eh, Buena pregunta, Andrea. Pero quisiera primero y principal. Aquí se basa de varios factores. La cotidianidad o la zona de confort. Puede que uno puede decir que la zona de confort es que ya día a día voy a seguir viviendo o voy a seguir trabajando en donde no me gusta, pero ¿por qué? Ya sea que pueda haber empleados o trabajadores que te molesten, que no te agraden o que no te guste tu trabajo como tal. ¿Cómo salir de esa zona de confort? Interiorizar en que no todos los días vas a vivir lo mismo. No todos los días vas a vivir con las mismas personas, no todos los días vas a ver a las mismas personas, las mismas caras. Puede que haya situaciones que sean muy similares, pero no todas las situaciones van a ser como tal todos los días. Va a variar bastante. ¿Cómo podemos cambiar esto? Primero y principal, los ejercicios de respiración. También que día tras día te recompenses con algo que te guste, algo que te parezca genial, algo que te parezca ameno, haga que las cosas que estén en tu vida cotidiana se cambien un poco, vivir el día máximo, vivir el día a día al máximo, hacer que cada día valga la pena, diciendo, está bien, estoy estresado, pero voy a disfrutar pasándolo bien con mis amigos, con mis compañeros, con haciendo un mejor trabajo, tal vez me van a pagar más, buscando nuevos objetivos también, buscando nuevas metas que puedas alcanzar dentro de tu trabajo, medias que sean realistas, obviamente. O decir, voy a trabajar durante un mes aquí, voy a ganar dinero y voy a invertir en hacer en algo próximo o invertir en conseguir un trabajo mejor y así sucesivamente. Plantearte metas que puedan ser realistas, pero que puedas cumplirlas y que si no las cumples, igual tarde o temprano vas a poder cumplirlas, ya que todo depende mucho de la voluntad de ti mismo. Es muy importante evitar cualquier tipo de factor ansiógeno y los estresores, porque esos pueden hacer que termines colapsando en algún momento. Bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda respecto a lo que les en la clase del día de hoy, pueden hacerlo. Si no, entonces, si te, Gustavo.
Recuerden, cualquier consulta pueden hacerla porque todavía voy a estar acá. Hola, ITEC. Buenas noches, licenciado. Estoy esperando si hay alguna pregunta para que pueda resolverla. O quizás ya podemos dar por terminada la clase, depende de usted. Claro, ya se puede continuar con lo que viene siendo el examen. Creo que había un examen. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿me puede permitir presentar la pantalla, por favor? Listo. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por el pase. Me siento muy contento de ver que hay muchas personas prestando atención. La verdad es que el curso está muy, pero muy bueno. Y es por eso que, como les había mencionado al inicio, ITEC siempre trae sorpresas para todos ustedes. Es por eso que ahora mismo voy a compartir el link del enlace para que puedan eh, rendir las personas que desean obtener el certificado, ¿no? Y aprovechar que las preguntas están sumamente fáciles. Como pueden apreciar en el grupo, ya está el link y ahora mismo voy a presentar lo que sería el examen para poder explicar un poco, ¿no? De qué se trata, en qué consiste el examen, para que más o menos puedan tener nociones de las preguntas, de los temas que han venido. Entonces, ahora comparto, ya lo pueden apreciar en el grupo. Y ahora voy a presentar pantalla para que todos podamos ver el examen e ir explicándoles de qué se trata para que puedan validar esta inversión de tiempo que están haciendo, ¿no? Porque qué mejor que tener el respaldo de un certificado, de decir, sí, yo he venido al curso de terapia cognitiva en ITEC con el licenciado Fabio y obviamente el certificado lo respalda, ¿no? Y qué mejor con una gran nota. A ver, me confirman si se puede apreciar. A ver, reaccionen si se puede apreciar o no, para que pueda explicarles en qué consiste el examen. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Bueno, como les estaba mencionando, con respecto al examen, eh, antes se hacían 20 preguntas, pero ahora solamente hay 10 preguntas, gracias al licenciado, porque como ha visto que hay mucha interacción en el grupo, él quería, ¿no? Darles la oportunidad para que puedan recibir su certificado con una super nota. La calificación, o bueno, la nota máxima es de 20. Consta de 10 preguntas. Tienen máximo hasta el día martes 8 de abril hasta la medianoche para poder responder este cuestionario, donde necesariamente se tiene que llenar el DNI o cédula, si son de otros países, sus nombres, sus apellidos, el número de celular para que yo me pueda contactar y poder guiarlos en todo el proceso de certificación para que sea sumamente sencillo adquirir el certificado, su correo electrónico para enviarles el certificado y las 10 preguntas que, como pueden apreciar, están sumamente sencillas para que puedan salir con una nota súper, súper buena y puedan tener ese respaldo que es muy importante, ¿no? Es muy importante para quizás ascender de puesto, conseguir un mejor trabajo, adquirir mejores recursos. Como les digo, es una gran oportunidad y qué mejor que hacerlo con ITEC que tiene respaldo internacional. Y sobre todo, que el licenciado Fabio se ha tomado la molestia de responder las preguntas. Ya no, ya era una asesoría personalizada prácticamente. Así que yo les recomiendo muchísimo que puedan brindar, bueno, puedan realizar este examen y puedan aprovechar el descuento que está haciendo ITEC para todos ustedes. Creo que es, como les menciono, ¿no? Es una oportunidad única que no deben desaprovechar.
Así que, bueno chicos, aprovechar. El día de mañana estoy subiendo la grabación de esta clase, puesto que el examen solamente tiene los 3 primeros temas. Así que las personas que han estado atentas, que han sido todos, van a salir súper, súper bien. Voy a subir la grabación de la clase el día de mañana a partir del mediodía. Y aquí nos estamos viendo el lunes para continuar la clase con el licenciado Fabio. Agradezco a todos por su participación. Eso sería todo por mi parte. Soy Cristian Barimango y estoy para poder ayudarlos. Cualquier mensaje, cualquier duda o consulta, pueden escribirme por WhatsApp. Y yo voy a estar contento de que me escriban y poder ayudarlos en todo el proceso del curso.